Bienvenidos a The Fungi Project, un laboratorio de conciencia donde la neurociencia, la metafísica, la física cuántica, el hermetismo y la espiritualidad convergen para entregarte herramientas que transforman la forma en la que piensas, sientes y creas tu realidad. Porque aquí no venimos a sobrevivir, venimos a diseñar una vida con intención, expandir la conciencia y recordar el potencial que siempre ha vivido en nosotros. Comencemos. Hey, ¿qué onda mis celios? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a The Fungi Project. El tema del día de hoy es las historias que nos contamos, el lenguaje interno con el que construimos nuestra experiencia. Y hay que reconocer que hay momentos en la vida que parecen pequeños cuando ocurren, pero con el tiempo terminan definiendo el rumbo de una persona. No porque hayan sido extraordinarios, sino porque les dimos un significado extraordinario. Una conversación, una crítica, una ruptura, una oportunidad perdida, una palabra dicha en el momento correcto o en el momento equivocado. Y los acontecimientos pasan, eso es inevitable, ¿eh? Lo interesante es que muchas veces el acontecimiento dura unos minutos, mientras que la historia que construimos alrededor de él puede acompañarnos durante años. Piensa solamente por un momento en algo que te ocurrió hace tiempo y que todavía recuerdas con claridad. Quizá al recordarlo sientas emociones, sientas imágenes o sensaciones que siguen vivas dentro de ti. Lo curioso es que el evento ya terminó, ya no está ocurriendo. Sin embargo, algo permanece, y lo que permanece es el hecho en sí. Lo que permanece es la interpretación que construimos sobre ese hecho. Y a medida que crecemos, comenzamos a dar significado a todo. Interpretamos quiénes somos, interpretamos cómo funciona el mundo, interpretamos lo que podemos lograr y lo que creemos imposible. Interpretamos nuestras relaciones, interpretamos nuestros errores e interpretamos nuestros éxitos. Y poco a poco vamos construyendo una especie de narrativa personal que nos ayuda a entender nuestra vida. Y el problema es que después de un tiempo dejamos de ver esa narrativa como una historia y comenzamos a verla como una verdad absoluta. Y es que durante las últimas semanas hemos estado observando nuestra atención y descubrimos que muchas veces vivimos en el automático. Descubrimos que existen fuerzas externas compitiendo por nuestra atención y descubrimos que aquello que alimentamos tiende a crear dentro y crecer en nuestra experiencia. Entonces vamos a mirar algo todavía más profundo, vamos a observar aquello que dirige gran parte de nuestra atención cuando no somos conscientes de ello, porque la atención rara vez viaja sola. La atención suele seguir historias sobre nosotros, historias sobre los demás, historias sobre el pasado, historias del futuro e historias de nuestros errores y nuestras cagadas. Y si queremos comprender cómo construir nuestra experiencia, necesitamos comenzar a observar las narrativas que habitan silenciosamente dentro de nosotros. Y vamos a entender un poquito mejor esto porque es algo muy chido. Entonces imagina que dos personas atraviesan exactamente la misma situación. Ambas pierden una oportunidad laboral. Ambas reciben la misma noticia. Ambas enfrentan un mismo acontecimiento. Sin embargo, una de ellas concluye que no es suficientemente capaz y que probablemente nunca logrará lo que desea, y la otra interpreta la situación como una invitación para prepararse mejor, aprender algo nuevo y seguir avanzando. El hecho es prácticamente el mismo, la experiencia interna es completamente distinta. Esto no significa que debamos ignorar las dificultades de convertir todo en algo positivo. Significa reconocer que existe una diferencia entre lo que sucede y la historia que construimos sobre lo que sucede. Y esa es la diferencia.
y tiene una enorme influencia sobre nuestra forma de vivir, porque los antiguos reflexionaban profundamente sobre esta idea. Observaban que los seres humanos no reaccionamos únicamente a los acontecimientos, sino también a los juicios que realizamos sobre esos acontecimientos. No negaban la realidad, no pretendían eliminarla ni a las emociones. Lo que proponían era desarrollar la capacidad de observar nuestras interpretaciones para no convertirlas automáticamente en verdades absolutas. Y si observamos tu propia experiencia, vas a descubrir que gran parte de tu mundo interno está formado por historias. Algunas útiles, claro que sí. Algunas te han ayudado a crecer. Algunas te han permitido superar desafíos difíciles. Otras, en cambio, quizá fueron creadas en momentos de dolor, miedo o confusión y han permanecido contigo mucho tiempo después de que la situación original desapareció y te han llevado por un camino en picada, tal vez en vez de subida. Y muchas personas viven durante años repitiendo frases internas que jamás se detuvieron a cuestionar. Historias sobre su valor personal, sobre sus capacidades, historias sobre lo que creen merecer, e historias sobre el amor, el dinero, el éxito o la felicidad. Y con el tiempo esas narrativas se vuelven tan familiares que dejan de sentirse como pensamientos y comienzan a sentirse como la realidad. Y aquí parece algo fascinante porque nuestro cerebro busca constantemente la coherencia. Una vez que adoptamos una historia, tendemos a prestar atención a aquello que lo confirma. Y si alguien cree que siempre será rechazado, probablemente detectará con mayor facilidad cualquier señal que parezca validar esa creencia. Si alguien cree que nunca tiene suficiente tiempo, comenzará a notar principalmente aquello que refuerza esa sensación. La atención y la narrativa comienzan a trabajar juntas, creando un ciclo que se fortalece a sí mismo. Por eso la observación consciente se vuelve tan importante, no porque debamos destruir toda nuestra historia. Las historias también nos ayudan a darle sentido a la vida. El objetivo es otro, el objetivo es reconocer cuáles narrativas están contribuyendo a nuestro crecimiento y cuáles están limitando nuestra percepción de lo que es posible. Entonces piensa en la cantidad de decisiones que tomamos cada día. Muchas parecen pequeñas, sin embargo, detrás de cada decisión suele existir una narrativa. Una persona se atreve a comenzar un proyecto porque existe una historia interna que le dice que puede aprender en el camino. Otra lo evita porque existe una historia que le dice que debe de estar completamente preparado antes de intentarlo. Una persona se abre a una nueva experiencia porque interpreta los errores como parte natural del crecimiento. Otra persona inmóvil porque interpreta los errores como problemas de incapacidad. Y otra persona se ve envuelta en una red de mentiras porque cree que el mentir para no herir no es tan malo. Y las historias solamente describen nuestra realidad, pero también influye en las acciones que realizamos dentro de ella. Entonces, vamos a descentrar ya un poquito más esto. Por eso la observación consciente se vuelve tan importante. No porque debamos destruir todas nuestras historias. Las historias también nos ayudan a darle sentido a la vida. El objetivo es otro. El objetivo es reconocer cuáles narrativas están contribuyendo a nuestro crecimiento y cuáles están limitando nuestra percepción de lo que es posible. Entonces piensa en la cantidad de decisiones que tomamos cada día. Muchas parecen pequeñas, sin embargo detrás de cada decisión suele existir una narrativa. Una persona se atreve a comenzar un proyecto porque existe una historia interna que le dice que puede aprender en el camino. Otra lo evita porque existe una historia que le dice que debe de estar completamente preparado antes de intentarlo. Una persona se abre a nuevas experiencias porque interpreta los errores como parte natural del crecimiento. Y otra persona inmóvil porque interpreta los errores como pruebas de incapacidad. Otra persona elige la mentira porque interpreta que no quiere hacer daño.
Pero esto solo son narrativas. La historia no solo describe nuestra realidad, también influye en las acciones que realizamos dentro de ella. Quizá por eso tantas tradiciones filosóficas y narrativas existen en la importancia del autoconocimiento, y no porque conocerse fuera un ejercicio intelectual, sino porque comprender la forma en que interpretamos la realidad nos permite a participar más conscientemente en ella, a poder construirla y modificarla, y desde ahí diseñarla. Cuando meditamos y desarrollamos la capacidad de observar la metacognición, comenzamos a detectar fragmentos de esas narrativas y empezamos a notar frases que se repiten, suposiciones que damos por ciertas, conclusiones que nunca cuestionamos. Y poco a poco aparece una posibilidad extraordinaria de elegir qué historia queremos seguir alimentando, de reconocer nuestros errores, nuestras mentiras y nuestras verdades. Y esto no ocurre de la noche a la mañana, tampoco ocurre porque decidimos pensar diferente durante unos minutos. Ocurre cuando comenzamos a observar con honestidad, cuando reconocemos los patrones, cuando identificamos la narrativa que dirige nuestra atención y cuando dejamos de asumir que cada pensamiento representa una verdad. Y esto tampoco significa que vas a cambiar de un día a otro, no. Ni que tampoco vas a seguir cometiendo tal vez los mismos errores, ¿no? Porque podrás seguir cometiéndolos, pero cada vez vas a identificar más rápido esos puntos en los que tienes que tomar mejores elecciones. Eso es la metacognición. Y cuando comienzas a darte cuenta, aunque el error ya haya pasado, pero reconociste cuál fue el punto que te llevó a esta situación, es el punto donde más debes de aferrarte a tus herramientas, porque por fin estás a unos pasos de alcanzar tu libertad. Porque existe una gran diferencia entre tener un pensamiento y ser ese pensamiento. Existe una gran diferencia entre escuchar una historia y vivir completamente dentro de ella. Y cuando más desarrollamos esta capacidad de observar, más espacio aparece entre nuestra conciencia y nuestras narrativas automáticas. Y ese espacio es importante porque es el espacio donde nace tu libertad, la libertad de cuestionar, la libertad de reinterpretar, la libertad de crecer, la libertad de escribir un nuevo capítulo cuando el anterior ya no representa quién eres. Y justamente hacia ahí es que me dirijo, porque ahora comenzamos a comprender que el poder de las historias internas surge una pregunta inevitable. Si las historias tienen tanta influencia sobre nuestra experiencia, ¿quién está contando esa historia dentro de nosotros? Esa será la exploración de nuestro siguiente encuentro. Esto es The Fungi Project.